Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Guerra y el día de ahora voy a compartir con ustedes una presentación basada en el libro Fundamentos Básicos de la Estadística. En este espacio vamos a repasar qué es la estadística, cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, sus ramas, los tipos de variables y escalas y sobre todo cómo esto se puede aplicar a la educación. La intención es que al final tengamos una visión clara. La estadística no es solo números, sino que a la vez es una herramienta que nos ayuda a comprender mejor los fenómenos educativos y a tomar decisiones mucho más acertadas. Así que empecemos. La estadística es la ciencia que estudia cómo recolectar, organizar, analizar, interpretar y presentar datos. Se le llama también ciencia de los datos, por supuesto, porque permite que la información dispersa cobre sentido. Cuando hablamos de describir fenómenos, nos referimos a la estadística descriptiva, que esta resume los datos en tablas, gráficos y medidas. Y cuando hablamos de analizar y tomar decisiones, nos referimos a la estadística inferencial, que utiliza una muestra para llegar a conclusiones sobre toda una población. En el ámbito educativo esto es completamente vital, desde calcular promedios de calificaciones hasta evaluar resultados de una prueba piloto para decidir si un nuevo método de enseñanza es o no es efectivo. Ahora hablemos sobre la historia de la estadística. Aquí hay bastante de qué hablar sobre la antigüedad. Por ejemplo, la historia de la estadística comienza con una necesidad práctica: contar y registrar. En Egipto y Babilonia ya se realizaban censos para conocer la población y así poder administrar los recursos. En Roma, el censo fue tan importante que se convirtió en una institución pública para organizar los impuestos y los servicios. Ya en la Edad Media, los registros eclesiásticos, como los nacimientos, defunciones y matrimonios, mantuvieron viva esa tradición de recolectar datos. Y un salto enorme ocurre en el siglo XVII con John Grant, quien es considerado el padre de la estadística demográfica. Este sujeto analizó los registros de mortalidad en Londres y creó una de las primeras tablas estadísticas para entender patrones de salud y población. Con él, la estadística empieza a pasar de un simple conteo a una forma de interpretar la realidad. En los siglos XVIII y XIX, la estadística se vuelve cada vez más matemática. Autores como Haley crearon tablas de mortalidad para calcular la probabilidad de vida y más tarde otros científicos como Gauss y Laplace desarrollaron métodos de probabilidad que son la base de la estadística moderna. Laplace aplicó la probabilidad a fenómenos astronómicos y sociales, mientras Gauss desarrolló la famosa distribución normal, conocida como la campana de Gauss, que hoy sigue siendo central en el análisis de datos. Actualmente, como recalca el libro, la estadística es una herramienta científica esencial, presente en prácticamente todas las ciencias, cuales salud, economía, educación, psicología, ingeniería. Y es tan importante porque nos permite pasar de observar datos aislados a sacar conclusiones confiables para tomar decisiones. Ahora bien, hablemos sobre la estadística y la estadística en la educación. La estadística en general es un conjunto de métodos universales que se aplican en cualquier disciplina, pero cuando lo usamos en la educación, la adaptamos a preguntas pedagógicas. Por ejemplo, en una investigación social, la estadística puede servir para analizar encuestas de opinión. En cambio, en la educación, con las mismas técnicas, podemos evaluar si un grupo de estudiantes mejora al aplicar una nueva estrategia de enseñanza. Entonces, en conclusión, la diferencia no está en la herramienta, sino en el contexto de su aplicación.
En el aula, la estadística nos ayuda a tomar decisiones pedagógicas fundamentadas, como decidir si conviene cambiar la metodología, reforzar contenidos o adaptar estrategias según los resultados de los estudiantes. Pasemos a lo siguiente, que son las variables cualitativas. El libro distingue entre variables cualitativas y cuantitativas. Una variable cualitativa clasifica a los elementos en categorías, pero no necesariamente en números. En los nominales, las categorías no tienen orden. Por ejemplo, colores de ojos, género, carrera universitaria. En las ordinales, sí existe jerarquía. Por ejemplo, el nivel de satisfacción en una encuesta, como puede ser alto, medio, bajo, o el nivel educativo, primaria, secundaria, superior. Este tipo de variables se usa mucho en ciencias sociales y educación, porque no todo lo que evaluamos en estudiantes es numérico. Muchas veces hablamos de percepciones, actitudes o niveles. Ahora bien, hablemos sobre las variables cuantitativas. Las cuantitativas son las que sí se expresan con números. Y dentro de ellas tenemos dos tipos, que son las discretas y las continuas. Las discretas son las que surgen de contar. Por ejemplo, el número de hijos, el número de estudiantes en el aula, número de automóviles vendidos, y siempre son enteros. Entonces puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, son números enteros. En cambio, las continuas, pues esto varía un poquito. Estas son las que provienen de medir y pueden tomar infinitos valores en un rango. Por ejemplo, la estatura de una persona, el peso, el tiempo que tarda un alumno en resolver un examen. Y el libro lo ejemplifica muy bien. Los datos de duración de foco representan una variable continua. Por ejemplo, estas pueden durar 5.3 horas, 5.8, 10.6. Entonces notamos que hay decimales. En cambio, el conteo de autos vendidos es discreta. No podemos vender 1.5 autos, sino que uno solo, o dos, o tres. No hay decimales, sino que son números enteros. Esta clasificación determina cómo graficamos y qué medidas podemos calcular. Hablemos ahora de la estadística descriptiva. Esta es la parte de la estadística que organiza, resume la información. En el libro se detallan tres herramientas principales. Tenemos las tablas de frecuencia, que son las que permiten organizar grandes cantidades de datos en intervalos o categorías. Tenemos también los gráficos, que son como diagramas de barras, sectores, histogramas, polígonos, ojivas o diagramas de dispersión, que hacen que la información sea un poco más visual. Y por último, tenemos medidas estadísticas. Tenemos de tendencia central, que son las media, mediana, moda, de dispersión, que son las varianza, desviación estándar, y de forma, asimetría y kurtosis. En la práctica educativa, por ejemplo, podemos representar los resultados de una prueba con un histograma y luego resumir con la media y la desviación estándar para ver cómo se distribuyen los estudiantes. Tenemos asimismo la estadística inferencial. Este da un paso más. En lugar de limitarnos a describir datos, buscamos más bien generalizar conclusiones a una población mucho más grande. Este se basa en la teoría de la probabilidad y en técnicas de muestreo. Con una muestra representativa podemos estimar parámetros de toda la población y probar hipótesis y tomar decisiones con un grado de confianza. Un ejemplo, si encuestamos a un grupo de estudiantes sobre sus hábitos de estudio, con técnicas inferenciales podemos proyectar esos resultados al resto de la población estudiantil, siempre reconociendo el margen de error. Ahora bien, hablemos sobre las variables. Existen las independientes y las dependientes. El libro explica la relación entre variables a través de la dependencia estadística. Dos variables son independientes si la información de una no afecta a la otra. Si están relacionadas, entonces son dependientes.
En investigación educativa solemos etiquetar lo que explica como independiente y la que responde como dependiente. Por ejemplo, un método de enseñanza es independiente, pero el rendimiento académico sí es dependiente. Las horas de estudio son independientes, pero la nota obtenida sí son dependientes. En el libro se profundiza en herramientas como covarianza y correlación, que permiten pues, medir la relación entre variables, especialmente cuando estas son numéricas. Ahora hablemos sobre las escalas de medición. El texto menciona que las escalas de medición son fundamentales porque determinan qué operaciones estadísticas podemos realizar. Aquí tenemos dos. Tenemos la nominal, que es para clasificar. Por ejemplo, estado civil, idioma o facultad universitaria. Tenemos también la ordinal, donde además de clasificar, ordenamos. Por ejemplo, rangos militares o un examen donde las respuestas se califican como malo, regular, bueno, excelente. La clave aquí es que en ordinal hay jerarquías, pero no sabemos cuánto más vale una categoría sobre otra. Continuando con las escalas de medición, en las variables numéricas, el libro distingue estas otras dos escalas adicionales. Perdón. Tenemos primeramente el intervalo, que es donde hay diferencias medibles entre valores, pero el cero no significa ausencia. Por ejemplo, si la temperatura está en grados Celsius 0 grados no significa que no hay temperatura. En cuanto a la razón, donde el cero significa ausencia, esto es mucho diferente. Esta sí permite establecer proporciones. Por ejemplo, el peso. Si algo pesa 0 kilos, entonces significa que no existe masa. Aquí sí podemos decir que alguien pesa el doble que otro. Estas escalas son la base para el análisis numérico en la estadística aplicada. Y por último, la estadística, en resumen, pues es una herramienta que nos permite comprender fenómenos a partir de datos. Tiene aplicaciones directas en la educación, desde organizar calificaciones hasta evaluar métodos pedagógicos. Y sobre todo, orienta la toma de decisiones, ya que nos ayuda a no quedarnos en percepciones, sino a basarnos más bien en evidencia. Lo importante es aprender a diferenciar en qué parte de la estadística necesitamos en cada momento, sea describir o inferir, medir correctamente las variables y elegir la escala adecuada. Todo lo que hemos repasado hasta este momento está basado exclusivamente en el libro Fundamentos Básicos de la Estadística. Este texto nos guía desde la historia, los conceptos generales, hasta las aplicaciones prácticas con ejemplos claros en educación y otras ciencias. Muchísimas gracias por la atención.